Entonces, Débora, yo me imagino que Débora se sintió igual que yo, porque el nombre mismo de Débora es así como fuerte, líder, y ella se sentaba con un grupo de hombres y juzgaba al pueblo. Entre hombres, o sea, ella estaba haciendo un trabajo de hombres. ¿Qué dirían esos hombres? ¿Cuál era la opinión? ¿Que vendrían hombres a pedirle a ella opiniones? Y me imagino que sí. ¿Y qué tanto estaba retado a ese esposo? No se sabe qué trabajo hacía él, de permitirle a ella que fuera líder. ¿Verdad que sí? Toma un hombre, bien hombre, que permita que su esposa también tenga liderazgo y que destaque y que destelle también, ¿verdad que sí? Y esta Débora, tiene dos significados el nombre de Débora. En unos dice que nodriza, que quiere decir que cuida, y en otros dice que trabaja como abejas. Vamos a tomar ese primero. El trabajo de la abeja, que no es la reina, cuida, nutre, limpia, vuela, trae agua, o sea, es un trabajo incesante, inconstante, es algo que hasta el día en que se muere, ella está trabajando. Y eso me habla del tipo de persona que era ella, una mujer en autoridad, una mujer que tenía sabiduría para aconsejar. Y podemos aprender nosotras las mujeres cómo tener eso en balance, porque también era esposa, me imagino que era madre. Amén. Como les contaba, mi vida fue muy acelerada. Un año después de casarnos nos fuimos a la escuela bíblica. Yo siempre quise tener hijos, me encantan los hijos, me encanta todo lo que tiene que ver con maternidad, embarazo, bebé, todo, yo lo quería todo. Yo tenía el nombre de Vanessa desde que yo tenía 13 años de edad. Llegamos a la escuela bíblica, por mi edad no queríamos tener hijos inmediatamente, pero ya estábamos casados 2 años y pico y ya sí era tiempo, ¿verdad? En la escuela bíblica, en los 80 y pico, ustedes se imaginarán que todo era fe, super fe. Y tú todo lo recibías solamente confesando. Me enteré de la manera que tenía que ser, que los embarazos confesando no solo, o sea, no, yo confesaba y confesaba, pero no pasaba. Nosotros entramos en una crisis donde yo tenía un anhelo tan grande de tener hijos. Yo anhelaba, yo veía babies en la televisión, en la sopa, me salían en los sueños, en todos los lugares, pero yo no salía embarazada. El problemita que teníamos aquí era que mi deseo, mi intención, la necesidad que yo sentía que tenía de tener hijos, no la compartía con mi esposo. O sea, él no veía la premura y por qué tanto afán y cada vez que me daba cuenta que no estaba embarazada y lloraba, pero no te pongas así, porque en realidad ellos no se identifican con uno. No sé si alguien aquí ha pasado eso, infertilidad, ver todas tus amigas embarazadas. En la escuela bíblica eran, imagínense, súper fe, no solamente salían embarazadas de verse uno con otro, era increíble. Ellas eran de las que decían, no, yo ni anestesia necesité. Tuvimos una pareja que tuvieron el bebé en la casa, en la bañera, ¿sí o no? O sea, era de orar en lenguas para no tener que usar anestesia, etcétera, etcétera. O sea, tú rodeada en ese medio donde, y estoy embarazada de nuevo, y yo en vida de nuevo, y yo de nuevo, y tú nada. Es frustrante, es bien. Pero llegó un momento en que yo hice como Débora. Dice la palabra de Dios que en el pueblo de Israel comenzaron a buscar dioses ajenos, comenzaron a tener adoración a otros dioses y tenían 20 años de esclavo. Dice la palabra de Dios que con mano dura estaban siendo oprimidos por sus enemigos. Y esta mujer, esta líder, llegó un momento en que dijo basta. Dejó un momento en que dijo esto aquí se acaba. Y eso me pasó a mí. Mi frustración, el querer tener niños, hizo que él se despertara a lo que yo estaba sintiendo. O sea, yo como que le dije, tú no entiendes lo que me está pasando. Hasta que eso no pasó, el Señor no hizo el milagro en nuestras vidas. Porque dice la palabra de Dios que para que algo suceda, la pareja tiene que estar de acuerdo en oración. Y si yo estaba pidiendo, pero él no iba a suceder. En el contexto bíblico, Débora
vio la necesidad de que el pueblo saliera de esa esclavitud. Y llega donde el líder y le dice: despiértate, despierta, tú estás durmiendo en tus laureles, tú no te estás dando cuenta que el pueblo está siendo oprimido y ustedes no están haciendo nada. Con esto, mujer, no te estoy diciendo que seas rebelde, que vayas en contra de la voluntad de tu esposo. No era que mi esposo no quería hijos, era simplemente que él no veía como esa necesidad, como por qué ahora y por qué tanto afán. Él como que no lo entendía. Pero cuando él vio que eso era importante para mí y quizás entendió que sí, que era parte del propósito de Dios que nosotros tuviéramos hijos, él se unió a mí, como Barak se unió a Débora cuando le dijo: ok, está bien, yo no voy solo, pero si tú vas conmigo, yo voy. Y eso, mujer, es lo que se necesita hoy en tu casa, que tú te levantes como líder, que tú te hartes, estés cansada ya de las situaciones que estás viviendo y que tú digas: despierta, despierta. Dile a la de al lado: despiértate. Y dile a tu esposo también: despierta. Sí. Necesitas estar despierta espiritualmente a lo que está sucediendo en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos. No podemos estar dormidos al hecho de que el enemigo realmente quiere acabar con nuestras vidas y con la de nuestros hijos y nuestra familia. Y ese fue el primer paso que esta líder tomó, se despertó y causó que Barak se despertara también. Dice la palabra de Dios que con esta palabra, sin saber exactamente lo que le esperaban, se fueron. Él no quiso ir solo y ella lo acompañó. Y ese es otro principio, que nosotras como mujeres tenemos que, aunque ella era juez, no era en el sentido militar de la palabra. Ella no sabía guerra, ella no sabía pelea, ella sabía aconsejo y cosas de mujeres, ¿verdad? Pero aún así, como ella recibió la palabra, como ella recibió la visión, ella dijo: ¿sabes qué? Yo te voy a acompañar. Y nosotros las mujeres tenemos que saber acompañar a nuestros esposos. Cuando Rudy Gracia con 20 años me dijo: y voy a ser un predicador de multitudes y voy a conquistar el mundo, yo le creí. Yo no sé por qué, pero yo le creí, él me convenció. Eso fue lo que él usó para convencerme y dejamos nuestro país, llegamos a Miami sin nada y así fue. Mujer, tú necesitas creer en tu esposo. Cuando él te diga: yo voy a volar, tú le dices: sí, mi amor, sí, yo lo creo. Pararte al lado de él. El hombre necesita a esa compañera. Tendrá sus amigos, tendrá su líder y su pastor, todos que le hagan porras, pero no hay nada como la porra que te echa tu esposa, ¿sí o no? No hay nada como eso. Es como que se siente como el pastor Rudy sume la barriguita de una vez. Es como: sí, tú me jugaste sucio anoche, así que este es el payback. Sí, es como que se sienten invencibles. Y eso es el punto número 2 y algo que yo vi en Débora. Ella lo acompañó, ella no sabía qué ella iba a hacer, ella no sabía guerra, pero ella dice: ¿sabes qué? Yo te voy a acompañar. Y estando allá, ella recibió la estrategia, porque llegó un momento en que le dijo: ahora este es el día, levántate, vete. Y así ellos ganaron. Nosotros tenemos que saber acompañar no solamente a nuestros esposos, también a nuestros hijos. Vanessa, mi primera hija, algo lindo de la maternidad y de ser mamá es que no requiere perfección, y gloria a Dios por eso. Yo realmente pensaba que yo sabía mucho de ser mamá, porque siempre había estado con mis sobrinas y eso, y bueno, pensaba que sí, que sabía mucho, pero cuando uno se ve con el bebé, o sea, ya te lo entregaron y ya tú te ves en la casa, es como otra cosa es, ¿verdad? Como que, uy, ¿ahora qué hago? Y al principio es un poquito intimidante. Ya ustedes saben el compañero lo que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces es un poquito intimidante porque tú dices: ¿y qué hago? ¿Y por qué llora? Y uno en realidad no sabe. Y gloria a Dios que temprano me di cuenta que Vanesita ni siquiera comida. Ella era de las bebés que no comía mucho. Con que yo la tuviera cargada y la besara y la apapuchara, con eso estaba bien. Los hijos no necesitan que nosotros sepamos todo.
No tenemos como papá que saberlo todo. Tenemos la guía de la palabra de Dios, pero no es que tú tienes que saber todo en todo momento y incluso, ¿y qué le digo? Se vale equivocarse, o sea, muchas veces yo le he dicho algo y voy y le digo a él, a mi esposo, y tengo que volver a corregir y decir que no tienes castigo, que entonces otra cosa. Sí, está bien, pero ellos sí necesitan que tú los acompañes y que estés ahí. Eso fue la diferencia en el caso de Débora y Barak, y cómo ellos lograron, ¿verdad? Cómo ellos lograron ganar esa batalla. Otro punto muy importante que yo vi de esta mujer fue como ella estaba lista. Qué curiosa es la palabra y qué cómica, ¿verdad? Yo me río muchas veces porque desde siglos antes sabían las situaciones que uno iba a pasar y cómo, yo me imagino que el Señor se reirá también. Yo digo que en ese contexto, en ese momento, la palabra usada fue despierta, despierta, en el contexto de que Débora era una nodriza. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es una nodriza? Una nodriza es la que amamanta. Cuando en los tiempos bíblicos la mamá por alguna razón no podía o no quería amamantar, tú le pagabas a una nurse, a una nodriza, para que lo hiciera por ti. Para aquellas mujeres que se pueden identificar conmigo, que han lactado a sus niños, uno sabe que uno no duerme desde el momento en que ellos nacen hasta que uno decide que ya es suficiente o que uno va a colapsar del cansancio y entonces uno dice ya no puedo más. Esta nodriza, ¿verdad? Esta Débora usó el despierta, despierta, porque yo digo que en humor bíblico sabía que nosotros como mamás estamos así como que siempre sleep deprived, o sea, nunca uno duerme suficiente, mamás, ¿sí? Pero al mismo tiempo es curioso porque uno oye cada sonidito. Cuando yo tuve mis hijos yo decía, ¿y si uno no lo oye? ¿Y si algo pasa? Pero en realidad uno oye todo. Ese bebé hace y tú te tiras de esa cama, ¿sí o no? Sí, tú te tiras. Hay otros que hacen esto o duermen, pero uno como mamá sí. Como mamás tenemos que estar, esta nodriza le estaba diciendo a esta gente, tenemos que estar listos para todo. Ustedes estaban durmiendo, pero yo les estoy diciendo despierten, despierten, tenemos que estar listos para lo que está pasando. Eso es algo que yo he experimentado en mi vida y que les doy de consejo como mamá, como esposa. Nosotros tenemos que estar listas. No esperes a orar, a entrar en un ayuno cuando ya estás en el problema. Es un poquito tarde. Nosotros tenemos que prever y estar listos antes de. Entonces esta Débora era una líder, estaba lista en todo momento, acompañó a ese pueblo, ¿verdad? Y el último punto que encontré es que era una consejera, era una guía, era una maestra, ¿verdad que sí? Ella fue la que animó a esa gente. Y en estos días nosotros como familia atravesamos algo un poco duro. Nuestro mejor amigo Joe y Ada Rosa, que son amigos de muchas personas aquí, ellos perdieron a su hijo de 35 años. El miércoles pasado, antes del Congreso, Joe tuvo la oportunidad de compartir la palabra de Dios en nuestra iglesia, y la razón por la cual lo hicimos es porque él nos testificó algo que nos edificó a nosotros tanto como pareja, como padres, que quisimos que lo compartieran. Estas personas maduros en el Señor, pastores, ministros, nos enseñaron algo tan poderoso. Ellos se pararon en ese púlpito y compartieron que en ningún momento ellos preguntaron por qué. Nosotros como cristianos nos atrevemos a preguntarle al Señor, como hizo Job, pedirle cuentas al Señor. ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué él? ¿Y por qué no el otro? Y Joe y Ada bendijeron mi vida cuando ellos se pararon ahí y dijeron, no tenemos que saber por qué. Nosotros entendemos y recibimos esto como parte del proceso de Dios en nuestras vidas. Entendemos que
así fue y lo aceptamos, y Dios sigue siendo fiel y Dios sigue siendo misericordioso. Y Dios, amén. 35 años tenía Efraín. En 5 meses fue una enfermedad que comenzó, en enero fue diagnosticado, y ya para mayo 22 el Señor, él estaba en presencia del Señor. Y yo aprendí tanto con eso porque Rudito, mi hijo, el segundo, él fue de nuestros 4 hijos, es el líder, es el que tiene un carácter, tiene palabra de Dios sobre su vida, pero fue el que más nos retó a nosotros como papá en cuanto a la crianza. A él hubo que disciplinarlo y tirar chancletas, como hablábamos anoche, y de verdad que... Y Rudito, cuando nosotros salíamos, teníamos una Suburban, como decía el pastor anoche, y con tantos niños hay que tener ese tipo de carro, y él comenzaba desde que salíamos de la casa: ¿y dónde vamos? ¿Y por qué vamos ahí? ¿Y a qué hora llegamos? Si estamos llegando, y desen rápido, tengo hambre. O sea, Rudito, casi todo era un problema en la vida de Rudito. O sea, si él se ensuciaba la ropa, era un problema. Si él no podía jugar con el juguete, era un problema. Si él no tenía pilas, el juguete, era un problema. Y nosotros como padres tuvimos que buscar de la sabiduría de Dios para saber cómo levantar este líder. Porque así como tenía esas particularidades en su temperamento, es tierno, tiene un corazón de pastor, y lo entendíamos, él es simplemente diferente. Y muchas veces el pastor y yo no estábamos de acuerdo en la manera de disciplinarlo. Obviamente ustedes oyeron anoche cuál es la fórmula y la forma del pastor Rudy, un poquito duro. Y yo le decía: pero mi amor, pero el niño, pero mi amor, y él no, y que sea un hombre. Y sí. Y este es el otro punto. Cuando Débora primero trae esta palabra a Barak y él se anima, yo estoy segura que Débora tuvo que traer esa misma palabra de sabiduría y de edificación al resto del grupo. Y yo me pregunto si ese grupo hizo tantas preguntas: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Verdad que sí? El punto de el testimonio de Joe y Ada, de cómo ellos no se atreven o no se atrevieron a preguntarle por qué el Señor. Y ahora esta le va a los papás. Tanto los hombres como las mujeres tienen que permitirse uno al otro la enseñanza, la disciplina de los hijos. O sea, ni puede estar todo en manos de la mamá, pero tampoco no puede estar todo en manos del papá. Precisamente por lo diferente que somos y cómo él une a las parejas que se complementan, precisamente esa fue la fórmula que el Señor escogió para que hubiera un balance. Imagínense que todos los hombrecitos fueran corregidos solamente a la manera del papá. O imagínense que las mujercitas, yo soy un poco más fuerte entonces con las mujeres, obviamente, y limpia, imagínense que todo fuera a la manera mía. Tenemos que entender que hay un perfecto balance en que cada uno tome su posición y que cada uno reciba instrucción de Dios, de la palabra, y implemente eso. Amén. Entonces esta líder, esta consejera, esta mujer sabia que por tanto tiempo había predicado y había aconsejado, se vio en ese momento en un área que quizás ella no conocía, quizás ella no entendía de estrategia de batalla, pero ella permitió que el Espíritu Santo, que el Dios Padre la guiara, y ella pudo salir adelante con esa batalla. Hoy día es un reto criar, sí, es mucho trabajo. Bueno, yo solamente tengo que enseñarle una foto mía de los años 90 a más o menos 99, cuando yo era otra gente, cuando a mí se me había olvidado lo que era el maquillaje y la coquetería y todo lo demás, porque son los años, yo parí 4 entre el 90 y el 99, pastoreando en los Estados Unidos, donde uno no tiene tanta ayuda, ¿verdad que sí? ¿Es mucho trabajo? Sí. ¿Habían retos? Sí. ¿Lo volvería a hacer de nuevo, pastora? De 1000 amores.
¿corregiría algo? Quizás sí, quizás no, quizás si de ser dada la oportunidad de hacerlo de nuevo, quizás los añoñaría, decimos nosotros los dominicanos, ¿verdad? Los añoñaría, los besaría más, porque ya cuando crecen ya no se dejan mucho, ¿verdad? Pero es uno de los privilegios más grandes, de las bendiciones más grandes que yo tengo, el servirle a Dios, la iglesia, el ministerio, son cosas todas hermosas, pero no hay nada como uno preparar hombres y mujeres de Dios para el Señor, para la gloria del Señor.